Ayúdanos a todos en esta noche. Bendice a los estudiantes que aún no se conectan. Guárdalos a ellos donde quiera que estén. Señor, gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, bien. Entonces, saludos. Ana Egna, saludos. ¿Quién más está por allí? Amén. Den sus nombres. Quiero saber quiénes están. Den sus nombres. Que aquí está Luz Mary. Ahí está Luz Mary. Vea. Sí, señor. Dios me lo bendiga, mi hermano Eduardo. Con un Aleluya. frío impresionante. Frío. Ay, bendito sea Dios. Sí, Está bien. hermano. Bien abrigadita, que no se enferme. ¿Quién más está por allí? Saluden, abran sus cámaras para verles. Luz, hola Luz, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, hermano Eduardo. Oh, amén, hermana. Qué bueno verles. Tiempo sin verles, ¿no? Lo mismo, hermano. Les bendiga. A la Jenny, Beth, Claudia. Bueno, me alegra verles por allí. Jenny, ¿dónde estás? Estás por allí como con frío también. Ajá. Hermana Adriana, ¿cuántos hay en la sala? ¿Cuántos estudiantes? Okay, 9 estudiantes. 9 estudiantes. Bueno, vamos a iniciar leyendo un texto bíblico en San Juan, el Evangelio capítulo 2, verso 23 al 25, libro de San Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía y sabe lo que hay en el hombre. Las técnicas de intervención psicológica o de terapia psicológica son unas herramientas, son unas estrategias de intervención. Cuando hablamos de terapeuta, es el que interviene a alguien, es el que ayuda a alguien, el que acompaña a alguien en un proceso, sea para bien o sea para mal. El terapeuta es un intermediario. El terapeuta es una persona que acompaña, no deja solo a la persona, la acompaña, la ayuda, la orienta en su proceso X de problemática. De tal manera que cuando uno va a una terapia, una intervención, uno tiene que saber qué hay en la persona, tratar de discernir con qué viene esa persona a uno, con qué problemáticas viene. Y fíjense que aquí, en este texto que acabamos de leer de Juan capítulo 2, verso 23 al 25, hay algo que el terapeuta debe saber y que debe confiar y tener como herramienta. Solo Jesús sabe lo que hay en el hombre. Solo Jesús sabe lo que hay en la persona. Eso significa que el terapeuta cristiano, el que interviene en procesos de consejería, tiene que depender no de las herramientas que vamos a nosotros a mostrar en esta clase o de las estrategias psicológicas y de las pautas que podemos trabajar dentro de las metodologías de la psicología, sino que el terapeuta cristiano debe depender de la ayuda del Señor, fundamentalmente de la ayuda del Señor. Porque las personas vienen con unas problemáticas muy profundas, diversas, de todo punto de vista. Vienen con elementos en su corazón de rencor, de rabia, de enojo, de influencia espiritual.
vienen con espinos amargos en sus corazones, vienen con raíces de amargura, vienen con heridas emocionales y físicas a nosotros, heridas emocionales, heridas sentimentales, heridas también espirituales. Vienen con cardos y espinos que afectan su vida. Entonces el terapeuta cristiano debe entender que su elemento vital de guía y apoyo es el Señor de la gloria. Quizás la técnica de terapia psicológica que vamos a darle le va a ayudar como una herramienta, o la estrategia terapéutica le va a orientar en el proceso para hacer una entrevista, hacer una consulta, hacer un seguimiento a esa persona. Pero fundamentalmente el terapeuta cristiano, el que interviene en una crisis emocional o psicológica en el ser humano, debe poseer o tener la ayuda del Señor. Eso que en esta noche tenga un elemento fundamental en el concepto, fundamental en lo que estamos diciendo. ¿Quedamos claro? ¿Quedamos claro en ese tema, en ese eje? En ese eje quedamos claro. Entonces, tal vez las herramientas que vamos a dar y las estrategias terapéuticas te van a ayudar para dar un buen consejo, una buena terapia, una buena guía, un buen acompañamiento, pero con la ayuda del Señor, con la guía del Señor. Esa es la clave de un terapeuta cristiano, la ayuda del Señor. Como él dijo en su palabra, sin mí nada podéis hacer. O sea, el pámpano no puede estar solo porque muere. El pámpano debe estar en la vid, bien insertado, bien tomado, bien relacionado para que pueda vivir. Así el terapeuta debe depender del Señor para que su trabajo sea exitoso. Muy bien. ¿A qué se refiere la palabra qué es una intervención psicológica? Cuando hablamos de intervención, ya estoy aquí en la guía, en la página número 1 que les mandé en la introducción. ¿Qué es una intervención psicológica? ¿A qué se llama intervención psicológica? ¿Por qué es importante la intervención psicológica? Hoy en día que se habla mucho de las terapias de conversión, ¿no? Ustedes han escuchado hoy en día esa palabrita, las famosas terapias de conversión, lo que está causando mucha bulla en el Congreso y en los sectores cristianos en Colombia, lo que es el documento o el planteamiento que ya está radicado en la Cámara de Representantes acerca de las comunidades estas difíciles, que van a prohibir y van a solicitar al Senado que prohíba las terapias de conversión que hacen, ellos dicen, hacen los cristianos o algunas personas. Hoy en día se habla mucho de eso, que es una terapia. Entonces vamos a tratar esos temas que nos lleva a entender cómo vive el ser humano hoy y qué es lo que necesita el ser humano para hacer una vida exitosa, una vida tranquila, una vida libre. Entonces, la intervención en psicología, escuchen el concepto, la intervención en psicología hace referencia a la aplicación de principios y técnicas psicológicas del profesional de la consejería con la intención de asistir a las personas y ayudarlas a comprender sus problemas, reducirlos o superarlos, o a mejorar las capacidades individuales o las relaciones con el entorno. Entonces, aquí viene la cosa. Hace referencia la intervención psicológica a la aplicación de principios y técnicas de psicología de la consejería. Entonces, una técnica de las famosas escuelas psicológicas puede ser la escuela conductual, problema cognitivo-conductual, problemas de pensamiento y problemas de conducta. Eso es una forma de trabajar un principio, una técnica psicológica bajo un modelo. Entonces, la persona, el consejero que utiliza esa técnica trata de ir a lo que piensa la persona, a sus emociones, a sus pensamientos, y cómo a través de una terapia puede ayudarle para que esa persona cambie de conducta, es conductual. El psicoanálisis es otra forma de abordar una terapia psicológica a partir
del líbido, a través del yo, el superyo que habló Freud, que es una de las técnicas que nosotros no podemos aplicar porque tiene que ver ya con elementos más delicados en cuanto a la parte sugestiva e interna de la persona y tiene que ver con la hipnosis y otros procedimientos terapéuticos para liberar. Freud habla de que los grandes problemas del ser humano, sus fobias, su tristeza, sus angustias, sus crisis, sus heridas, vienen desde la concepción, desde la niñez, y son productos, no reflejo evidentemente de sexualidad. Eso es muy delicado, tomarle esa línea. Entonces, los principios de la psicología, algunos sirven, otros no. Vamos a ver en el desarrollo del módulo qué principios y qué técnicas a nosotros como cristianos nos puede ayudar para colaborar con esa persona, para atender a una persona, para asistirla, para que mejore en su vida. Entonces, hay varias técnicas, hay varios principios que uno puede aplicar. Entonces, la intervención en psicología tiene que ver con la aplicación de esos principios y técnicas de la psicología. A nivel ya profesional debe uno leer, documentarse para dar una consejería. Entonces, los principios de la psicología se aplican a lo que se llama una intervención. Por eso, cuando alguien va a un psicólogo, el psicólogo siempre va a utilizar una técnica. Aparte de la entrevista, de la consulta, de apuntar, el psicólogo trata de abordar unas temáticas para poder descubrir cuál es el problema que tiene la persona. Entonces, desarrolla unas metodologías de algún camino de la psicología, de alguna técnica o de alguna teoría psicológica para ir meterse por allí y tratar de entender y de comprender cuál es el problema de la persona. Entonces, eso se llama aplicación de técnicas psicológicas para la consejería. Eso es un desarrollo que lo hace un profesional y que nosotros como consejeros también podemos aprender algunas de esas técnicas bajo un análisis muy precavido. Entonces, esos son elementos importantes dentro de la intervención psicológica. ¿El consejero cristiano puede utilizar algunas técnicas psicológicas? Sí, las puede utilizar. Claro que sí las puede utilizar, pero debe abordarlas ¿bajo qué marco? Bajo el marco de la palabra de Dios. Eso es fundamental. Usted no puede irse solamente con la teoría psicológica, con la técnica psicológica, porque entonces su intervención será secular, igual que los demás hacen, igual que los otros consejeros, terapeutas, psicólogos pueden hacer. Entonces no hay ninguna diferencia. Pero si usted aborda la problemática de la persona y aplica alguna técnica que haya, algún método, algún marco referencial psicológico, pero lo describe, lo enruta a través de la palabra de Dios y su experiencia cristiana, sépalo, usted puede ser de mucha bendición para esa persona, de mucha ayuda. Eso es fundamental. Entonces, son aquellas técnicas que se pueden aplicar en el acto de la consejería. ¿Con qué propósito? Dice, con la intención de asistir a las personas y ayudarlas a comprender sus problemas. El consejero, el terapeuta, como se llama, terapeuta, el que acompaña, asiste a la persona, ayuda a esa persona con el propósito de ayudarlas para comprender sus problemas. Usted como consejero, ni yo como consejero, podemos solucionarle el problema a la persona. No podemos, ni podemos asociarnos a ese problema, ni podemos resolver, ni podemos asociar, ni podemos mezclarnos. Esa es la ética del consejero cristiano. No puede vincularse, no puede mezclarse con la problemática de la persona. Si es una problemática profunda, fuerte, complicada, usted no puede asociarse a eso. ¿Por qué? Porque va en detrimento de su consejería, de su imparcialidad, de su profesionalismo, de su equilibrio sensato, de su neutralidad. El consejero siempre debe tender un puente de neutralidad. ¿Por qué? Porque si no se involucra y pierde el horizonte de la consejería, pierde totalmente. Entonces, el consejero, ¿qué debe? Debe ayudar a la persona para que comprenda su problema, para que entienda la situación que vive, para que trate de entender, de discurrir, de comprender, de saber qué le está pasando. Es la persona la que es llevarla
a un estado de autoconciencia, de interés en comprender su problema. ¿Sabes por qué muchas personas no salen de sus problemas? Porque no los comprenden, no tienen autoconciencia, no ha habido quien les oriente, quien les apoye, quien les dé las herramientas para descubrir cuál es su problema, de dónde radica lo que sufre, lo que vive. Entonces el consejero tiene que tener esa habilidad, tiene que tener esa destreza, tiene que tener esa competencia, tiene que tener ese conocimiento de cómo llevo a esa persona a comprender su problema, cualquiera que sea. Ya sea adolescente, ya sea maduro, ya sea adulto mayor, ya sea una pareja, lo que sea, tienes que orientar a la persona, acompañarla para que ella misma sepa y descubra y tome conciencia cuál es su problema. Fíjense que este punto es sumamente importante. Porque si uno se convierte la consejería y la orientación terapéutica en una situación, una más, no pasa nada. Y la persona pide consejo y pide consejo y pide ayuda y no cambia. Y no cambia. Estoy hablando de elementos ya psicológicos, de acompañamiento, de psicología, de orientación. Entonces la persona pide consejo y usted ve que no cambia, que sigue igual, que sigue igual. Es que el consejero, es que el terapeuta cristiano debe llevar a la persona a comprender su problemática. Segundo punto importante. El terapeuta cristiano, el consejero, debe llevar a la persona ¿a qué? A comprender su problemática. ¿Cuál es el primer principio que di? El consejero no puede involucrarse con el problema de la persona, no puede mezclarse, no puede estar afectado por esa problemática. Debe conservar su neutralidad. Ese es el primer principio de un consejero cristiano. El segundo principio es, el primero es este, no involucrarse en la problemática. El primero es. El segundo es no permitir ayudar a la persona para que comprenda su problema. Esto es sumamente importante, que la persona descubra su problemática. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Que esa situación de la persona que está viviendo, la situación cualquiera que sea, puede reducirlos, superarlos o mejorar las capacidades individuales y relaciones con su entorno. Usted tiene que proponerse que la persona al menos reduzca la situación para mejoramiento de ella, o supere la situación, o mejorar también sus capacidades individuales en sus relaciones con el entorno, con su pareja, con su papá, con su mamá, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con el entorno donde vive, en el empleo, en el estudio, en la iglesia, que ella mejore su entorno. Entonces, ese es el fin de la consejería. El propósito de la consejería es ese, que la situación que vive la persona, la problemática que vive la persona pueda ser reducida, puede ser minimizada o pueda superarla, y que también esa persona pueda mejorar sus capacidades individuales de relaciones con su entorno, que tiene que ver con todo el grupo, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea educativo, ya sea comunitario o ya sea personal o con la iglesia. Entonces, eso es fundamental entender estos punticos en cuanto a las terapias de intervención psicológica, lo que es una intervención. ¿Qué significa una intervención? ¿Listo? Estamos hablando a los que llegaron, estamos haciendo un concepto de qué es intervención psicológica del consejero. ¿Qué es eso? Estamos conceptualizando. Hermano Juan Carlos, por ahí lo veo, por el saludo. Estamos haciendo... Amén, pastor, bendiciones. Venimos del culto, entonces... Comprensible. Muchas gracias por el esfuerzo. Estamos dando los conceptos iniciales, ¿no? Estamos preparando el terreno, porque en este módulo se van a ver técnicas y herramientas de trabajo en cuanto a la intervención psicológica, que es uno de los temas más fuertes de un consejero. Y estamos haciendo todo el marco conceptual, estamos definiendo qué es, el para qué y el cómo, porque en las clases abordarán técnicas metodológicas psicológicas para esto, pero les decía a los estudiantes bajo el marco, bajo los principios cristianos, bajo los principios bíblicos, porque si no será un consejero más, sería un terapeuta, y un terapeuta es el que acompaña, el que ayuda, el que colabora a que la persona descubra cuál es su problema. El terapeuta, el consejero, es el ayudante, el acompañante de la persona para que ella misma descubra su problemática, su situación y haga una autoconciencia de lo que le está pasando.
Esa es una de las de los fundamentos de todo consejero. Ayudar a esa persona, la intención es asistirla para que ella comprenda su situación, cuál es. Y no mezclarse con el problema de la persona. No mezclarse. No debe dejarse afectar por la situación de la persona. Debe pedirle mucha ayuda al Señor. Mucha ayuda, sea cual sea la crisis que viva el cliente, como se dice, o la persona, no puede mezclar esas cosas con su vida privada. Debe mantenerse equilibrado. Entonces, esos dos principios son importantes. ¿Y qué es una intervención psicológica? Es la aplicación de principios de la psicología, de las técnicas de psicología para ayudar a la persona en la consejería. Son los principios de la psicología, son los diferentes métodos de la psicología que se van a utilizar para ayudar a la persona. En cuanto a nosotros, tiene que ver con el marco de la palabra de Dios. En esta conceptualización inicial, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Porque es importante, porque es un tema nuevo. Quizás algunos desconocen esta situación, desconocen la temática y yo quisiera que algunos, estamos en la parte introductoria, si alguna pregunta, alguna inquietud o algo no han comprendido, pueden hacerme el planteamiento para poder avanzar un poquito. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Algo no comprendió, algo no entendió, algo le quedó como raro. Entonces es importante que aquí sí se hagan preguntas y se hagan cuestionamientos y planteamientos, lo que usted no comprenda, no tenga miedo, no tenga pena. No, aquí estamos aprendiendo, aquí estamos creciendo. Entonces, alguna inquietud en cuanto a esto, porque esto es un tema novedoso, esto es un tema nuevo y hay que abordarlo así, con la necesidad de aprender. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo sobre este tema conceptual que estamos haciendo? Pastor, yo sí le quería consultar, pues de las escuelas psicológicas que hemos visto, de pronto que más hace intervenciones la parte pues del psicoanálisis, ¿cierto? En ese tema pues que de pronto teóricamente hablando hay mucho bagaje bueno y otro que no tanto, entonces de pronto cómo vamos a abordar, si abordamos alguna técnica de esta escuela, cómo lo vamos a hacer en caso de que lo hagamos. No, nosotros, ya les dije en la introducción, Imer, que nosotros no vamos a abordar, vamos a conocer esa escuela rápidamente, pero nosotros como cristianos no podemos tener como escuela el psicoanálisis, no. Esa escuela es delicada. Nosotros tenemos que tener unos principios y la mejor escuela o método o enfoque psicológico que nos ajusta es la escuela cognitiva conductual. Esa es la que nos ayuda mucho y de esa vamos a hablar también en la otra clase, ¿ok? Súper bien. Hermano, es importante, la pregunta de Imer es importante porque a veces el creyente cree que el psicoanálisis de Jung, de Freud, de Sigmund Freud es el mejor. No, ese es uno de los más complicados que hay porque tiene que ver con hipnosis y regresiones. Y él tiene que acudir a regresiones e hipnosis para sacarle lo que tenga por dentro, y ahí se le revela un espíritu humano. Entonces, el enfoque nuestro va a ser el enfoque conductual, el enfoque cognitivo-conductual, que es para cambio de la persona, con la ayuda de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, Imer, por tu inquietud. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Lo que pregunten es importante, no tenga pena, porque estamos hablando de intervención psicológica, es un tema nuevo, es un tema diferente, es un tema que tendremos unas inquietudes muy profundas en cuanto a conceptos más científicos de la psicología, y es bueno que ustedes conozcan aparte de estas cosas. Dios les bendiga. Tengo una pregunta. ¿Quién habla? Digamos que cuando se está tratando un paciente. El nombre. Alejandra Garavito. Ahora, Alejandra, ¿cómo estás? Cuando se va a tratar una persona, un paciente, en realidad la psicología no, como que no le sana, sino que se le ayuda a direccionar. Sí, la psicología ayuda con las técnicas de intervención, ayuda, claro. Ayuda a direccionar a la persona en su situación. Lo importante es que busca un psicólogo. Normalmente, ¿qué busca un psicólogo? Orientar a la persona, acompañarla para que a través de una terapia
de sesiones, de actividades, ella descubra su problema y lo supere. Eso es lo que hace un psicólogo normalmente, a través de una metodología. Todo psicólogo busca una metodología, busca un marco de una escuela psicológica, de una metodología. Todo psicólogo se casa con una escuela. En el caso nuestro, no podemos casarnos con una escuela profundamente, porque somos cristianos. Podemos tener relación con una escuela de estas, pero bajo el marco ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿De acuerdo, Alejandro? Con la palabra de Dios. Para que nuestra intervención sea más profunda, más integral, más completa. Así es. Porque a veces el psicólogo te ayuda en lo cognitivo, en el pensamiento, en las emociones, te ayuda en lo corporal, porque algunas fobias te puede ayudar con algunas técnicas, pero el psicólogo normalmente no te ayuda en lo espiritual, en las problemáticas internas, no te ayuda. Por eso el creyente, el consejero, el psicólogo cristiano, sí va hasta allá, a las problemáticas más profundas espirituales. Entonces, esa es la herramienta que nosotros podemos utilizar. Estas herramientas psicológicas son de ayuda, pero no son suficientes. Hay que ir un poquito más allá. Al principio de estas temáticas, cuando yo les abordaba unos temas de estos, yo por allí les leí algo de la palabra de Dios que tiene que ver con esto. Y yo recuerdo que les leí algo en Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. De pronto, Imer, ¿me lo puede leer? Hebreos capítulo 4, 12 al 13, ¿puede leerlo? Sí, señor, claro que sí. Un segundito que lo estoy buscando. Bueno. Hebreos 4, 12 al 13. Listo, Imer. Aquí ese texto es vital para el consejero cristiano, vital. Estamos haciendo la conceptualización, el marco referencial, estamos colocándolo para adentrarnos a unas fundamentaciones ya propias. Hebreos 4, acá lo tengo. Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Maravilloso, gracias, Eimer. ¿Por qué cito este texto? ¿Por qué lo cito? Porque he aquí una de las particularidades que el consejero cristiano debe tener para su trabajo de intervención psicológica cristiana. El uso de la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios, como la palabra que es espíritu y que es vida, puede ayudar a un consejero a sanar a esa persona integralmente, a sanarla. Porque la palabra penetra en la vida humana, penetra en el ser y dice que parte el alma. Esta palabra parte del alma tiene que ver cambiar, transformar, partir. Es un lenguaje que significa cambiar, transformar, renovar, restaurar el alma. El alma llena de heridas, el alma llena de espinos, de cardos, de sufrimiento, de secuelas en su juventud, de su niñez, cuando lo trataron mal, cuando lo humillaron, cuando lo maltrataron, cuando lo violaron o la violaron, cuando le hicieron de todo mal a esa persona, cuando le prohibieron ser una persona normal, sino que lo esclavizaron. Entonces, esa alma, ese pensamiento, esas emociones, esa persona viene frustrada, herida. Aquí dice que la palabra restaura, levanta, renueva, cambia el alma. ¿Y qué es el alma? Los pensamientos, las emociones, lo que está en la psiquis, lo que está en el pensamiento guardado, que solamente el Señor conoce, como leímos en Juan capítulo 2, versos 23 al 24 en la introducción. Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre.
esas cosas que hay en el corazón guardadas desde la niñez, los traumas, a cuántos violentaron a fuerte y los traumatizaron por el temor, el miedo. Entonces hay traumas, hay heridas que las personas tienen escondidas en el alma, que son como invisibles al ojo humano, pero que la palabra conoce, que Dios conoce, el Señor sabe cuáles son. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que tenemos una herramienta poderosa, que es la palabra de Dios, que va allá donde el psicólogo normalmente humano, secular, no va. Allá no va el psicólogo. No puede ir, no puede entender eso, a no ser que tenga un conocimiento de las cosas de Dios, a no ser que tenga un conocimiento de la palabra, que sea cristiano, que sea creyente. Sí puede manejar este concepto, este enfoque. Entonces la palabra penetra y parte el alma, la convierte, la regenera, la renueva, la transforma. Partir significa esa palabra, parte el alma. Y si está dura, ¿cuánta gente vive de rencores? ¿Cuánta gente vive de amarguras? ¿Se sabe que hay gente amargada en esta vida? Que todo le parece malo, que todo le fastidia, que a todo mundo odia, que mira con unos ojos de maldad porque le han hecho maldad. Entonces, esa persona necesita que su corazón sea sensible y quizás ninguna terapia humana le va a ayudar, sino que la va a endurecer más. Es allí donde la palabra de Dios parte, puede transformar el alma, ¿cierto? Qué bonito esto, el alma. La psiquis, como dicen los psicólogos, la psiquis, como decía Aristóteles, la psiquis, el alma. Y dice allí, y el espíritu. Yo preguntaría a ustedes que manejan bien la palabra de Dios, que son maestros, predicadoras, enseñadores y líderes, ¿qué puede para usted significar partir el espíritu? Para usted, ya expliqué cómo partir el alma, ¿no? Más o menos le expliqué. Ahora, ¿cómo la palabra puede partir el espíritu? ¿Cuál es el problema del espíritu humano? ¿Quién me puede aportar algo para ilustrar aquí? ¿Qué significa que la palabra puede partir el espíritu? ¿Qué es eso? Amén, mi hermano. Juan Carlos, pastor, ¿me puede? Muchas veces la palabra espíritu no se refiere siempre a un ente, a un ser espiritual, pero muchas veces también se refiere a las intenciones. Cuando el Señor Jesús decía que Elías ya vino, muchos se apoyan ahí para hablar de reencarnación, pero en realidad lo que él estaba diciendo es que el espíritu, la intención, el ministerio en que venía Elías, también lo traía Juan, el mismo, hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Y a veces nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras cosas internas, ni nosotros mismos las entendemos. El espíritu, la palabra, nos los hace entender. Nuestras motivaciones y todas estas cosas, es la palabra la que realmente arroja luz y nos los hace entender y discernir. Muy bien. Gracias, hermano Juan Carlos, por su aporte. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre el tema de partir el espíritu? ¿Quién tiene otro enfoque o tiene otro planteamiento? Porque estamos hablando de intervención psicológica cristiana, espiritual, y tenemos una herramienta que se llama la palabra de Dios, y estamos aquí para discernir, para entender las grandes dimensiones y problemáticas que vive el ser humano. Entonces, por eso estamos en este curso, comprender cómo podemos ayudar a la persona, cualquiera que sea. ¿Alguien más quiere aportar algo allí para descifrar la profundidad de este texto que está aquí en Hebreos capítulo 4, verso 12? Bien. Entonces, lo que dice el hermano Juan Carlos, el pastor Juan Carlos, es cierto. La intencionalidad del ser humano. ¿Cuáles son sus intenciones profundas, más profundas que hay en el ser humano internamente? O sea, ¿qué lo mueve? ¿Qué lo está moviendo a hacer algo? ¿O qué lo está motivando internamente? ¿Cuál es su deseo más íntimo, más profundo que hay en esa persona? Que quizás humanamente no podemos auscultarlo, detectarlo, descubrirlo, pero ahí está esa intencionalidad con que hace las cosas, con que plantea sus cosas,
con que gobierna su vida, las profundidades de su interior. Como dice el texto que leímos en Juan capítulo 2 al principio, solamente Jesús conoce lo que había en el hombre, lo que hay en el hombre, internamente, lo que hay en el hombre, solamente Él conoce eso. En esas intencionalidades es donde se profundiza lo que es el yo, la persona interna. ¿Quién es ese ser humano? Cuando uno pregunta, bueno, yo no conocí a esa persona, ¿quién es esa persona? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué lo hizo otro? ¿Por qué se portó así? ¿Qué le está motivando internamente a hacer así? ¿Cuáles son sus situaciones más profundas en las cuales se desenvuelve esa persona? Entonces es allí donde la palabra puede discernir, puede partir ese espíritu. Es cuando, por ejemplo, en la predicación de la palabra de Dios, la persona se siente descubierta. Entonces la persona te mira como rareza al predicador y dice, ¿conmigo? ¿Y usted cómo sabe mi vida? ¿Usted cómo sabe mi existencia? ¿O usted lo está aconsejando sin saber cuáles son las intenciones de esa persona, cuáles son sus motivaciones, y usted está cantando la tabla? Está mostrando su vida sin saber, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Entonces la persona dice, hermano, ¿y cómo así que usted, por qué me dice eso? ¿Usted sabe mi vida? ¿Quién se la dijo? No, nadie se la dijo. Es que la palabra está haciendo eso. Esa es la herramienta más importante que tiene el consejero, la palabra, la herramienta, la palabra que discierne todo. Entonces, esa herramienta podemos nosotros utilizarla constantemente para bien de la persona, para que ella entienda su problemática, para que ella entienda su profundidad de situaciones. Entonces, eso por un lado, lo que aporta el pastor Juan Carlos es cierto, la intencionalidad profunda. Por otro lado, el espíritu humano tiene otras problemáticas. El espíritu del hombre tiene otras problemáticas. El espíritu humano tiene una intencionalidad de soberbia, de prepotencia, de orgullo, que internamente afectan a esa persona. Eso son manifestaciones pecaminosas del espíritu humano. Su continua soberbia, altivez. La forma como la persona internamente, su altivez lo lleva a no reconocer a nadie, a no reconocer, a irrespetar la autoridad, a irrespetar a su prójimo, a ser vengativo, a nunca perdonar. Hermano, ¿por qué la persona no perdona? Porque es soberbia. Y esa soberbia lo lleva a decir, no te perdono. Y sabe que muchas personas se enferman por eso, psicológicamente se enferman, porque nunca han perdonado. Nunca han perdonado. ¿Y por qué no perdonan? Porque su espíritu soberbia de orgullo y prepotencia dice que no se rebaje ante nadie, que no se humille, entre comillas, ante nadie. Yo he escuchado a personas decir, yo no me humillo ante ese o ante aquella, yo no me humillo. Eso es un problema espiritual interno de prepotencia, de orgullo, de altivez. Y nunca perdonan. Y en la iglesia hay hermanos que nunca perdonan a otro. Y uno los ve acomplejados, y uno los ve con problemas diferentes, con dolores de cabeza, con problemas aquí, con problemas allá, con situaciones molestas, pero no se imaginan el grande problema que tienen internamente, que les duele aquí, que les duele un riñón, que les duele no sé qué, nunca se sanan, pidiendo oración siempre, nunca se sanan, porque tienen un problema interno de altivez, de orgullo y de prepotencia que nunca perdona, porque el que perdona se libera, el que perdona se libera a sí mismo y libera al otro. Como dice el texto sagrado, o sea, libera, desatar las cadenas de opresión, esas cadenas internas, todo lo que atáis en la tierra será atado y lo que desatáis será desatado. Uno tiene que aprender a atar y desatar. Entonces, ¿por qué hay hermanos que siempre viven bajo una situación molesta? Porque hay otro problema que hay en las congregaciones, ya que estamos hablando. ¿Por qué un hermano no recibe el Espíritu Santo y uno lucha para que reciba el Espíritu Santo y hace ayuno y hace vigilia y va a convenciones y va a actividades y mejor dicho, y le pone la mano en la cabeza y no recibe? Puede haber, escuchen pues, puede haber, eso es un concepto que tiene una problemática de soberbia, de orgullo y prepotencia, porque algo está chocando con el Espíritu Santo que no permite que penetre, que lo llene. Algo en el Espíritu está allí repeliendo, está allí rechazando
lo que es la unción y la llenura del Espíritu Santo. Algo está pasando. Entonces algunos para esas cosas toman otro sendero. Entonces dicen que Dios no los ama, que Dios no los quiere, o ya se van un camino más complicado, que es tratar de pensar que el Espíritu Santo no se necesita. Entonces, esa persona tiene un problema interno, puede ser interno, uno de los problemas puede ser otros más, puede ser soberbia, orgullo y prepotencia, porque donde hay eso, no se derrama Dios, le cuento. Tiene que haber un espíritu humilde, un espíritu sensible, sabe dónde Dios se derrama fácilmente, en espíritus nobles, en espíritus sensibles, en espíritus humildes. Allí Dios, mejor dicho, se derrama continuamente. ¿Ya ven? Pues ya ven por qué el espíritu tiene que ser partido, reventado, sanado, restaurado. ¿Ya ve la importancia de esto? Entonces uno ve al hermano aparentemente vestido con ropas humildes, con una carita de yo no fui, con una apariencia física, y uno se deja engañar. Pero vamos a ver que por dentro esa persona tiene problemáticas espirituales muy profundas. No ha perdonado a alguien que lo ofendió, no ha perdonado a un hijo, no ha perdonado a una esposa, no ha perdonado a un amigo, no ha perdonado a nadie. Entonces recae unas problemáticas internas y tiene esas situaciones conflictivas consigo mismo y en relación con Dios. Fíjense que es importante entender esa problemática espiritual en algo. Importantísima. Entonces dice aquí que parte el espíritu, toda esa intencionalidad. Entonces el consejero, el psicólogo cristiano debe tener esta herramienta para hacer lo que se llama intervención psicológica. Esa intervención es tomando las herramientas de la psicología secular con las herramientas que brinda la palabra de Dios. Esa es la relación más importante que debemos tener nosotros. Y dice además, aquí el texto sagrado, que las coyunturas y los tuétanos los toca, o sea, toca parte de las coyunturas y los tuétanos, o sea, tiene que ver con el cuerpo humano, con esas situaciones que hay en los nervios del cuerpo humano, en sus relaciones corporales, en sus músculos, en todo su entorno corporal, como se dice, somático, en su parte corpórea. También la palabra sana a esa persona que tenga ese tipo de situaciones corporales, somáticas, como dice la psicología, dificultades psicosomáticas de la psiquis con el pensamiento. Entonces, este derrotero nos brinda la palabra de Dios. ¿Alguna inquietud, algún aporte de lo que hemos dicho y expresado? Sí, mi hermano, entonces es como también importante saber como los temas que vamos a tocar ahí en la materia, como cuáles serían esas terapias específicamente de intervención para ya pues tener presente y irlas pues como revisando, ¿cierto? No, hay unas técnicas que vamos a nosotros emplear aquí, ya en el material están las técnicas, el contacto y el análisis de la situación, la exposición hipotética del problema, fijación de objetivos en un cronograma del consejero, diseño e intervención del plan individualizado, cómo hacer una terapia, aplicación de un tratamiento, ya viene ahí la terapia, la aplicación de un método, la evaluación psicológica y el seguimiento. Ya estas cosas están más adelante. Por ahora estoy haciendo un marco referencial, ¿no? Estoy dando un marco de para qué sirve esto. Listo. Entonces, sigamos adelante. La intervención va ligada a la evaluación y al seguimiento de los objetivos conseguidos, valorando el desarrollo de las sesiones, la progresión conseguida y la puesta en marcha de las estrategias aprendidas. Entonces, la intervención, todo el consejo, el acompañamiento, el apoyo a la persona, va ligada a la evaluación. Un consejero constantemente debe evaluar. Después de una sesión, usted como consejero cristiano, como consejero ya más profesional, no es un consejo aislado que usted va a hacer. Hay personas que requieren terapias mucho más organizadas, más estructuradas, y para eso estamos aquí en este seminario, en este diplomado. Sí, va a haber una evaluación de las situaciones, evaluación de una sesión. Cuando usted ya termine una sesión de consejería, tiene que evaluar cómo te fue,
los objetivos propuestos, qué cosas nuevas aprendiste, qué cosas nuevas recogiste, qué información nueva tienes, y vas apuntando en una tabla de entrevista, en una situación que tú tienes como un mecanismo de historia de la persona, donde eso es secreto, ¿no? Eso es inviolable, eso no se puede presentar a todo el mundo, porque es la vida de una persona, es la intimidad de una persona, y tienes que cuidar eso con mucho celo. Entonces, esa evaluación hay que hacerla siempre que haya unas sesiones de consejería, hay que evaluar y hay que hacer seguimiento, cómo va la persona, qué mejorías ha mostrado. Y eso va ligado a los objetivos que tú te has planteado con la persona, si la persona quiere que tú seas su consejero, su consejera, su orientador. Esto ya cuando uno lo toma como consejero orientador en un colegio, en una empresa, en la iglesia, en una comunidad, que usted le dice, oiga, grito que me oriente este proceso. Usted tiene que ser profesional en este proceso. Muy profesional. Entonces, toda intervención psicológica va ligada a una forma de evaluar permanentemente y a un seguimiento de la persona. Si va la persona superando su situación, o sigue lo mismo, o empeoró, o mejoró. Para eso hay una evaluación y un seguimiento permanente para que los objetivos se cumplan. ¿Listo? Objetivos de la intervención en psicología y la consejería. ¿Qué objetivos se plantea un consejero en el área psicológica? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea una persona que hace terapia? ¿Qué objetivos? 1. Mejorar la salud y el bienestar de la persona. Mejorar la salud y el bienestar de la persona. 2. Prevenir o mejorar enfermedades vinculadas a cuestiones psicológicas. Enfermedades psicosomáticas que van ligadas a la psiquis, a la mente. Las personas enfermas corporalmente, pero que no tienen ninguna patología. Patología es enfermedad física. No tienen ninguna patología, pero que su enfermedad es psíquica, es emocional. Entonces tiene inflamaciones, dolores de cabeza, tiene migraña, tiene no sé qué. Y es producto de una situación psicológica interna, no de una patología de enfermedad física. Eso se descubre en este tipo de alternativas y de intervenciones psicológicas. Desarrollar expectativas optimistas fortaleciendo la percepción de control. La persona tiene que desarrollar su dominio propio, su control, su autocontrol, que la persona pueda manejar su problema. No que el problema la maneje a él, sino que él puede manejar su situación y controlar su problema. Eso es uno de los objetivos de la consejería. Lograr una motivación alta y estable durante la intervención. Siempre que haya sesiones de consejería o intervenciones de psicología, el consejero debe tener una alta motivación para que la intervención sea ajustada a la necesidad y lograr que la persona se interese en la intervención psicológica. La otra, mejorar las competencias interpersonales. Toda acción de intervención psicológica busca que la persona mejore sus relaciones con su entorno, con su familia, con su núcleo familiar y su entorno. Es uno de los grandes objetivos que se plantea una intervención psicológica, que esa persona logre tratar de mejorar sus relaciones interpersonales con los demás. Todos los objetivos buscan una misma finalidad, que es aproximar la parte práctica con la teórica para lograr ejercer la profesión de forma rigurosa y honesta, a la vez que consigue la terapia ética y adaptada a cada rato. O sea, la terapia ética, la forma como intervengas la persona, debe ser ética y transparente para que la persona sienta que está siendo tratada por una persona profesional éticamente. ¿Ok? Entonces, esos son los objetivos de la intervención de la psicología y la consejería. ¿Qué busca la intervención psicológica? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Ahora, la intervención psicológica abarca diferentes técnicas y metodologías en función de cada paciente y sus patologías, sus enfermedades. Por eso es fundamental una formación multidisciplinar y realizar un plan de lo más individualizado posible. Entonces, el experto en consejería o la persona psicóloga cristiana debe tener un elemento vital que abarca diferentes técnicas, no una sola, sino diferentes técnicas metodológicas para que el paciente mejore y en sus patologías o circunstancias de enfermedad. Entonces, por eso es fundamental que usted que está preparándose para esto, que usted que quiere ser consejero, que usted que quiere abordar estas situaciones, tenga una formación multidisciplinar en teología, en psicología, en antropología,
en terapias, en conocimiento del ser humano, en las ciencias de la ética, o sea, en todo lo que es la parte espiritual, obviamente, la Biblia. El consejero debe ser multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Conocer de varias disciplinas. Porque entre más usted maneje diferentes disciplinas, va a ser mejor su trabajo. No una sola disciplina, varias disciplinas debe manejar el consejero. Hasta algo de jurídico, debe conocer algo de la Constitución, los derechos y deberes, las garantías constitucionales. El consejero debe estar al día en todas las estructuras del conocimiento, porque va a tratar con personas que van a estar allí bajo unas situaciones delicadas, y el consejero debe tener una multiplicidad de conocimientos y saberes con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Es fundamental esto. ¿Preguntas? ¿Inquietudes al respecto? Este tema es bastante denso, pero... Pastor, todo muy claro hasta ahora. ¿Alguna inquietud? De los demás, hay 10 en el grupo 11. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo sobre lo que estamos desarrollando? ¿Están entendiendo la situación acá? ¿Están perdidos? ¿O los tengo perdidos? Vamos bien. ¿Sabe a dónde es que conduce este módulo? Usted dirá, ¿a dónde nos lleva el hermano Eduardo? ¿A dónde es que nos va a llevar? Porque ustedes tienen que saber a dónde es que vamos a llegar con este módulo. Este módulo tiene que ver mucho con la práctica de lo que han aprendido, todo lo que han aprendido de psicología espiritual. Sí, se ve que es pura practicidad. Sí, claro. Aquí es donde aterriza la consejería, en esta práctica. Aquí es donde aterrizamos todo lo que han aprendido ustedes, todo lo que han desarrollado acá, lo que aprendieron con la profesora Alba Cardona, con el profesor Mauricio, con mi persona, todo lo que aprendieron en los módulos anteriores, o con el profesor David Robinson, tiene que aterrizar aquí en este módulo. Todo tiene que aterrizar. Todo tiene que aterrizar acá, fundamentalmente. Bueno, vamos a la otra página que dice supuestos de aplicación de las técnicas y terapias de intervención. Supuestos tiene que ver con las áreas en que las técnicas pueden ser aplicadas. ¿En qué áreas de la psicología? Ya la tienen la hojita, supuestos de aplicación de las técnicas y terapias de intervención. Aquí van a intervenir ustedes, a ver, los que a veces allí desaparecen del panorama, que no los vemos por allí. Aquí hay 10 o más. Vamos a ver quiénes van a leer ahorita, que los voy a poner a leer para saber que están allí conectados. Hermana coordinadora, ¿estás allí? Qué bueno. Usted, como tiene el nombre de ellos, los están allí, me va a decir ahorita unos nombres para que lean unas cosas que quiero que lean. ¿Listo? Bueno, entonces yo leo aquí y ya te doy la orden para que todos se preparen allí para ver. Dice así: supuestos de aplicación de las técnicas de terapia de intervención. Las áreas en las que se pueden aplicar la intervención en psicología son variadas: educación, clínica, salud, laboral, deporte. ¿Sabe que cuando un equipo pierde un campeonato o pierde una liga, vos sabes el peso de carga que viene sobre esos jugadores? Ellos están contratando psicólogos, deportólogos, coach, los famosos coach. Es una nueva carrera profesional que se está desarrollando, coach o mentores, mentoring. Los equipos deportivos están desarrollando que la capacidad mental tiene que ver con la motivación y la competencia. Y se ha dicho que el colombiano tiene una mentalidad pesimista. ¿Usted no ha oído que cuando el equipo de fútbol de Colombia le meten un gol se derrumba? Se derrumba, psicológicamente se derrumba por su condición anímica y mental. En cambio, esos equipos de otros países, cuando le meten un gol, mejor dicho, eso se vuelven, mejor dicho, una fiera, y la actitud mental cambia. Entonces, en el deporte se está aplicando mucho la psicología deportiva. Están contratando psicólogos, deportólogos, están contratando coach, están contratando mentores para ayudar la mentalidad de los jugadores. En el ciclismo, en el boxeo, en la natación,
en el atletismo, la mente, miren, la mente, están trabajando mucho el tema de los deportistas. Entonces, fíjense que es importante donde se puede aplicar las técnicas de intervención y las técnicas de intervención en la familia, en la medicación, individual, parejas, familias, grupos, en diferentes áreas se puede aplicar el tema de intervención psicológica. Cuando el niño no quiere estudiar, cuando el joven adolescente no quiere hacer nada, no quiere callejear, cuando la niña se ilusiona con un muchacho, está súper enamorada, que no quiere estudiar más nada, cuando alguien, por ejemplo, tiene un problema sentimental, cuando alguien tiene un problema laboral y pierde un trabajo, etcétera. En muchas áreas se requiere la intervención psicológica hoy en día. En la mediación de conflictos, problemas y conflictos, se requiere un mediador que tenga capacidades psicológicas para intervenir a las problemáticas de la persona. Ahora en la pandemia, la gente que andaba enclaustrada, se necesitaban muchos terapeutas, muchos psicólogos. Eso contrataron muchos psicólogos terapeutas para trabajar mucho el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión. En los colegios hoy en día hay mucha depresión, hay mucha de angustia por el bullying, por el maltrato, por la inseguridad, por muchas cosas. Los colegios están requiriendo psicólogos que trabajen esto, sobre todo cristianos. Entonces, en la parte educativa se requiere mucha intervención psicológica hoy en día en la sociedad, en la comunidad. Fíjense que tenemos trabajo, usted tiene trabajo, fíjense, por eso estudie psicología si quiere. Hay mucho trabajo en esto. Trabajo lo que hay y lo que viene con el mundo está. Se requiere muchos terapeutas. A continuación se citan diferentes ejemplos de situaciones de intervención psicológica. Aquí está. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hermana coordinadora, señale un nombre para que lea el número 1. Gloria Patricia, que lea el número 1. Amén. Ayudar a reducir el estrés o la ansiedad. Hermana Gloria, Dios le bendiga. De Jamundí Valle, ¿no? Sí. Miren, voy a explicar el que lea 1, yo explico, listo, y así estamos interviniendo todos. Ayudar a reducir el estrés o la ansiedad. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es para usted y para mí el estrés o la ansiedad? El estrés o la ansiedad es una crisis mental, es una crisis de ausencia de control, de dominio. Es una crisis donde la vida se descontrola, donde hay un desorden en el control del pensamiento, de las emociones. Y eso a la persona lo embarga, entonces lo vuelve aturdido para no saber qué hacer. Y lo vuelve en sí mismo desesperante, sin esperanza, sin nada. Entonces el estrés o la ansiedad tiene como tiene esa condición, desarrolla ese tipo de comportamientos. La persona no domina su persona, no domina el ambiente, el entorno, y se vuelve en sí mismo incontrolable, vulnerable. Una persona en estrés y ansiedad se vuelve vulnerable. Fácil, muy fácil en su pensamiento y su emoción vulnerable. Entonces se convierte en una persona que tiene una situación de crisis. No puede dominar el momento, no puede dominar el instante. Entonces termina llorando, termina gritando, termina sudorosa, termina desmayándose, termina corriendo, porque la ansiedad o el estrés puede producir eso. O puede producir encierro en sí mismo o ira, porque no puede manejar la problemática. Entonces, la intervención psicológica puede ayudar a esa persona a reducir, escuche, el estrés o la ansiedad que vive. ¿Ustedes recuerdan de un versículo en la Biblia que hable de ansiedad? ¿Cuál es el versículo en la Biblia que habla de ansiedad? ¿Alguien echando toda vuestra ansiedad sobre él? ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Que tiene está? cuidado de vosotros? ¿Algo así? Sí, algo así no, que es así. ¿En qué parte está? Pedro, busquen Primera de Pedro, capítulo 5, búsquelo. Bueno, vamos allá, Pedro. A ver, vamos a intervenir aquí con la palabra de Dios. Y hay otro más. Hay otro más. Primera de Pedro 5:7, ¿no? ¿Cómo? Primera de Pedro 5:7, también en Mateo 6 el Señor dice, por nada estáis afanosos. Ahí está, ese es el que yo decía, Juan Carlos.
Ujú. O sea que Jesús sí, el apóstol Pedro y Jesús sí plantearon el problema, el Sí. afán y la ansiedad. Eso, También, pastor, en los salmos, cuando el salmista dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es esperanza, mi refugio, no resbalaré. bueno, ya hablo de los salmos y la crisis psicológica de los salmos. Es interesante lo que has tocado hoy. Dejemos ahí un paréntesis. Entonces, bueno, la hermana que iba a leer Primera de Pedro la encontró. ¿Quién fue el que me dijo ahorita Pedro? Prim- Ahorita, la hermana que me habló, ¿quién era? Brumeri, que hablé de la ansiedad. Ana Gloria, ¿ya encontró a Pedro? La carta, ¿no? Primera de Pedro 5:7, ¿Qué dice? echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. Echar es depositar, ¿verdad? Es depositar la ansiedad sobre él, la angustia, el desespero. Por una razón, porque lo que yo no puedo transformar o cambiar, él sí lo puede cambiar. Porque uno cuando está en estrés y ansiedad se vuelve impotente, no cree que el problema tenga resolución, no cree que la situación se pueda transformar en algo positivo, sino que está en una encrucijada. Entonces dice allí, Él tiene cuidado de vosotros, porque cuando uno está estresado y ansioso se siente desprotegido, está uno desprotegido, desesperanzado, solo se siente uno. Por eso la ansiedad cuando se convierte en depresión es peligrosa. La ansiedad hasta ahí se puede dominar, ¿no? La ansiedad se puede dominar, pero ya la depresión ya es muy peligrosísima, muy peligrosa. Y esa es una de las cosas que el consejero debe entender cuando una persona está deprimida. ¿Por qué? Hermanos, todos los días vivimos ansiedades. Un ejemplo de ansiedad. Cuando usted va a una entrevista de trabajo y está frente allí que lo van a llamar con su hoja de vida y usted, cuando uno está sentado, para aquellos que algún día hemos pasado entrevista de trabajo, uno siente una ansiedad, una angustia, ¿cierto? Entonces uno ahí como cristiano dice, Señor, ayúdame, protégeme, fortaléceme, dame gracia, dame tu ayuda. Entonces Dios interviene. Pero la persona que no tiene al Señor suda, las manos sudan, se vuelve nerviosa y a algunos se le olvida todo. Y cuando llega a la entrevista, pierden la entrevista porque se descontrola. Siempre uno está en algún momento ansioso. O cuando uno fue a predicar la primera vez. Es cierto, Juan Carlos. Cuando, cuando uno le invitaron, que está uno comenzando y predicador, cuando le invitaron ante una multitud, la ansiedad, ¿cierto? Es Ujú. normal. Es normal que uno sienta, entonces uno puede decir, no, yo no siento ansiedad porque soy cristiano. No, No. señor, no, señor. Te sientas ya todos los días, porque es una angustia normal, es una intranquilidad normal. Los problemas es cuando se convierte en depresión. Ahí sí la cosa es brava. Pero la ansiedad uno la deposita en el Señor, lo que dice Pedro, y pues uno descansa. O como dice Jesús en Juan, en Mateo, que no estéis en ansiosa inquietud, en ansiedad, desesperado, porque el Señor está con nosotros para ayudarnos. Uno deposita toda su esperanza en el Señor. Entonces, siempre en algún día de la vida estamos ansiosos. O cuando uno está en un grado y está en un grado, ¿cierto? Los que hemos estado en grados, y entonces no, está la multitud y están llamando a todos los que recibirán diplomas y uno, en el momento que lo llamen a uno, eso no es ansiedad. Todo el mundo pasa una ansiedad de esas. La ansioso es porque quiere que eso llegue y uno está como desesperado para que llegue el momento y no sabe qué hacer. Y todos atravesamos un estilo de ansiedad en la vida, de alguna otra manera. Pequeño, mediano o grande, atravesamos ansiedades. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, no digamos que la persona diga, nunca estoy ansioso. Sí, en algunos momentos de la vida estamos ansiosos. Claro que sí. Y entonces lo que dice Eimer en el tema de los salmos. Algo importante para el consejero cristiano es la buena utilización del libro de los Salmos para dar terapia espiritual. Fundamental. Gran parte de las problemáticas pasadas por David, que el gran escritor ahí es David, porque algunos los escribió Moisés,
otros salmos fueron Salomón y otras personas allí, pero gran parte de los salmos, en las tres sesiones que tienen los salmos, son problemas personales, son problemas personales, son problemas de angustia, son problemas de tristeza, son problemas de depresión. Cuando David dice en el Salmo 55, ¿quién me diera alas como de palomas volaría y me iría lejos al desierto? Estaba deprimido, quería huir, quería escapar, no quería saber nada de nadie. Es una forma. Entonces, si usted quiere hacer una terapia integral adecuada, siempre va a tener una herramienta interesante en el libro de los Salmos, porque ahí donde hay mucho material para trabajar las personas en el punto de vista personal, en el punto de vista espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, los salmos son de mucha ayuda, realmente. Son de mucha ayuda para hacer terapia e intervención. Bueno, otra personita que lea el segundo punto. Hermana Adriana. El segundo párrafo. El segundo punto, el establecimiento de la hipótesis. No, señor, ¿sí? Estamos en supuesto de aplicación de las técnicas y terapias de intervención. Oh, ya, sí, excúsame. Supuestos de aplicación, Es que estoy en el celular, Manuel. Ah, no, eso sí, complicado. Y lo estoy tratando de abrir. Supuestos de la aplicación de técnicas. Espérenme un segundo. Es que estoy aquí como no veo muy bien. Bueno, aquí yo lo que estoy viendo es ayudar a reducir el estrés o la ansiedad. El segundo. Asistir a una familia conflictiva para que se comunique mejor entre ellos. Gracias, ese era. Muchas gracias, pastor. Ese era. Fíjense que la aplicación de las técnicas tiene que ver mucho en el tema familiar, en los conflictos de familia. Y ahí sí hay conflictos, oye. Donde hay más conflictos es en el entorno de una familia. Y no parece, pero así es. Conflictos de plata, conflictos de orden de autoridad, conflictos de comida, conflictos de vestimenta, conflictos de colegio, conflictos de servicio al Señor en la iglesia. De todo hay. Entonces, fíjese que estos conflictos se viven en el seno de una familia. Y quien no pareciera, por cualquier cosa hay un conflicto en la familia. Por cualquier cosita se despierta un conflicto. De lo más mínimo a lo más grande se despierta un conflicto. Entonces, el que interviene esas terapias de intervención puede ayudar a descubrir dónde radican los conflictos de esa gente, de esa familia. Es buscar la raíz, la razón y el meollo del problema. Porque, a ver, les digo algo en consejería, ocurre mucho. A veces las personas nos plantean unas cosas que no son propiamente el problema. Quieren evadir, quieren como tener un escape y presentan otra cosa que no es el problema. La habilidad del psicólogo cristiano, del consejero, es descubrir con profundidad cuál es el verdadero problema. Y para eso la entrevista. La parte de la entrevista es fundamental para que usted discierna cuál es el verdadero problema. Y en diferentes sesiones uno puede descubrir qué problemática hay. Que a veces la persona encierra el problema, lo oculta en un problema y es en otra situación. Entonces está ocultando el verdadero problema con otra situación. Entonces el cristiano, el consejero debe tener la habilidad para discernir dónde está el verdadero problema. Porque a veces usted como se dice por ahí, lo charlan, fácilmente lo charlan. Usted cree que ese es el problema. No, es otro. Es otro. Lo tratan de evadir por otras cosas. Entonces no quiere que se descubra. Y ahí está la habilidad que tiene un consejero cristiano con la ayuda del Espíritu Santo. Hay muchos conflictos de familia, bastantes. Ahí donde hay mucho trabajo también. Hermana Adriana, el tercer punto. Sí, señor. El tercer punto es prevenir el aumento de conductas agresivas.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luzmeri. ¿Qué es una conducta agresiva? Una conducta agresiva no necesariamente es una mala palabra, una pelea, o meter el puño a alguien o empujarlo. Hay conductas agresivas que son simuladas y que afectan. Hacer algo con desdén, como que no me importa. ¿Entiendes? Es una conducta agresiva a la persona. Porque hay conductas agresivas que las más visibles son las que uno conoce, pero hay otras que no son visibles que ofenden a la persona. Ofende cuando alguien le estira la mano a una persona para saludarla y no le estira la mano, no lo saluda. Cuando le tuerce los ojos, o cuando le evade la sonrisa, o cuando le evade la mirada, o cuando se quita del medio y pasa por otro lado para no encontrarse con la persona. Es una forma de agresividad. Y está ofendiendo a la otra persona que algo está pasando. ¿No ha visto usted que a veces en nuestras iglesias la gente se ofende por cualquier cosa? La gente se ofende por cualquier cosa. Y es porque alguien desarrolló una conducta agresiva simulada, sin querer. Sin querer lo agredió emocionalmente. Y entonces se encuentra cargada esa persona. Hay hermanos cargados con uno y uno no se da cuenta por qué están cargados. Y uno sin darse cuenta, pero uno en forma inofensiva lo agredió, entre comillas, emocionalmente, ¿no? No físicamente, sino emocionalmente lo agredió. Una palabra mal expresada, con un gesto mal ubicado. Los gestos ofenden. Hay gestos ofensivos que ofenden a las personas y se sienten. Entonces se forma un conflicto. Entonces la persona viene y expresa otra conducta agresiva. Entonces se forma un conflicto allí. Es donde el consejero, el cristiano, el que interviene, debe tener esa capacidad de discernir cómo resolver ese problema, de dónde parte el problema. Y a veces uno no tanto son las cosas visibles, sino lo invisible. ¿Dónde está la raíz de la situación? ¿Dónde está la raíz? El consejero debe tener ese don que se llama tan escaso de discernimiento de espíritus. No don de sospecha, ¿no? No es el don de sospecha, es el don de discernimiento, que es el efectivo que viene del Espíritu Santo. Porque a veces uno sospecha y no es así, se equivoca. Es el don de discernimiento para entender dónde está la problemática cuando usted interviene en una familia, o dos hermanos, o una situación entre mujeres, o entre muchachos, dónde está la situación grave. ¿De acuerdo? El otro punto, 1, 2, 3, cuarto punto. Bien, hermana Adriana. Sí, señora, por favor. Bueno. Bueno, el otro punto es mejorar y gestionar miedos internos. Hermana Esperanza, muchas gracias. Mire que hay un miedo normal y hay un miedo que perjudica. Hay un miedo normal que está en uno que es una señal de protección de defensa. Por ejemplo, cuando uno va al centro de la ciudad y siente miedo por pasar por una calle, es peligrosa, no pase. No pase por allí, ese es miedo normal. Algo le está usted avisando que por ahí va a pasar y algo le puede pasar. Usted no puede pasarse a la brava porque Dios me guarda, me protegerá. Usted está tentando al Señor allí, sabiendo que eso por ahí es peligroso. ¿Entiende? Es miedo normal. Si usted va al mar y no sabe nadar, escuche, si usted va al mar y no sabe nadar, ¿cómo se va a meter más adentro? Debe tener un elemento, un sensor que le dice miedo, no te metas más porque no sabes nadar. No, que Dios me ayuda porque yo... No, esto no es así que Dios me ayuda. Si te metes allá vas a tener problemas. Vas a tener problemas porque no sabes nadar. Entonces, hay un miedo normal en la vida. Que eso es una manifestación propia del ser humano. Un miedo normal hacia estas cosas que son como una salvaguarda para uno. El otro miedo interno son aquellas fobias que son dañinas. Esas fobias que a uno ha acarreado con el tiempo.
que uno ha cargado con la niñez, la juventud, y que están inmersas en el corazón de uno y que lo atemorizan, lo alienan y no lo permiten uno ser libre. Por ejemplo, el miedo en hablar en público. El miedo en hablar en público. Hay gente que le da un terror, es una fobia. Y eso es algo anormal porque puede ser que uno le dé nervios, pero ya el manejo, eso es una destreza, una habilidad que se aprende, que se adquiere con el tiempo, pero que ya que uno le dé ya miedo y pavor, ya eso es una situación ya emocional bastante conflictiva. Entonces, hay miedos que son dañinos, hay miedos que son enfermizos. El montar en un ascensor, ¿cuánta gente le da pánico enclaustrarse, encerrarse en un ascensor? Mucho, demasiado. Se aterrorizan. Claustrofobia, ¿verdad? Entonces, el niño que en la noche le dicen, si no te acuestas, te va a coger el, el zorro, o viene el no sé qué, y te va... El niño está creyendo miedo. ¿Ay qué? El coco. El coco, te coge el coco. Era un miedo ahí infundado y ese niño crece con una situación ahí conflictiva y tiene miedo a la oscuridad, entonces tiene que dormir con la luz prendida. Y hay gente que no puede dormir con la luz apagada, le da pavor, le da pavor. ¿Por qué? Porque cuando niños le infundieron ese miedo. Entonces, claro, ahí lo afectaron, ahí lo afectaron. Entonces le tiene miedo a la oscuridad toda hora. Entonces, mire que esos miedos internos son peligrosos, son dañinos. Entonces, el que interviene debe utilizar una técnica psicológica con la ayuda del Señor para que esa persona sea libre de esos miedos. Eso es un trabajo bastante delicado, muy delicado. Aquí, el otro que va asociado a los miedos son las fobias, lo que hemos hablado, superar las fobias, eso lo leo yo porque va unido acá, gestionar miedos internos, cómo mejorarlos, afrontarlos, y las famosas fobias, producto de la niñez o de las situaciones problemáticas de conducta que uno ha tenido cuando niño. Bueno, ya tenemos mejorar y gestionar miedos internos y superar las fobias. El siguiente, hermana, después de fobias, ¿quién lo va a leer? Hermana Adriana. Ya por ahí volvió. Egna. Por ahí la vi, salió y volvió y salió otra vez. Hermana Egna. Bueno, no está. Busquemos otra persona, hermana Adriana. Ah, ya. No está. No está Leonardo. Amén. No tengo el módulo a la mano, pero no sé si alguien me puede ayudar ahí a revisar. Creo que sí. ¿No lo puedes leer? ¿Lo leo por él? Sí, te agradezco ahí, hermano. Ok. Mejorar y gestionar miedos internos. El siguiente, hermano Súper Juan bien Carlos, hecho. que viene. Superar fobias. Ya, el que viene. Mejorar habilidades sociales. Hasta ahí. Ese es. Mejorar habilidades sociales. ¿Sabe que hay gente que es muy tímida? Socialmente es muy tímida, no se relacionan fácilmente. Les cuesta relacionarse, les cuesta mucho tener la posibilidad de abrir un diálogo. Se vuelven difíciles, como se dice, son personas muy individualistas en sí mismos. Entonces, obviamente causan ciertas problemáticas porque no saben trabajar en equipo, solamente quieren lo individual, trabajan solos ellos nomás.
Entonces no pueden trabajar en equipo, siempre chocan cuando trabajan en equipo, hay muchos choques cuando trabajan en conjunto, no saben trabajar en armonía, entonces son muy conflictivas. ¿Usted no ha visto que hay personas en las iglesias conflictivas? Conflictivas, que no les gusta trabajar en grupo, quieren hacerlo todos ellos solos y quieren solamente que les estén reconociendo y el otro hace y nunca reconoce al otro, sino que ellos mismos que hacen todo. Son personas conflictivas y así como son en la vida secular, en el trabajo, en la sociedad, en la familia, así son en la iglesia, igual, no han cambiado. Son personas conflictivas. Hay personas conflictivas socialmente que son muy sensibles cuando uno les dice algo para mejorar, lo toman a mal. Entonces se enojan por eso, porque a todos lo toman a mal y no tienen la capacidad para poder oír, escuchar, oír. Tienen un problema de escucha, no escuchan bien, quieren es hablar y hablar y hablar y no escuchan y quieren tener razón constantemente en lo que dicen. ¿Qué problema es eso yo? ¿Qué problema es? El individualismo, nunca trabajan en equipo, son difíciles para trabajar en grupo. Entonces son personas que tienen ciertas problemáticas en habilidad, mejorar sus habilidades sociales, porque no les gusta trabajar en equipo. O siempre están afectados del qué dirán, entonces no hacen nada porque el qué dirán y dependen del qué dirán, entonces se vuelven así difíciles, no hacen nada. Ese tipo de problemáticas de habilidades sociales abundan a veces en nuestras congregaciones, que es el contexto nuestro, y hay personas que no tienen esa facultad para manejar ese tipo de problemas, o hermanas que en cualquier situación vuelven un problema, una situación, de pronto alguien les planteó una situación X y lo vuelven y lo tergiversan y se vuelve un conflicto. Hay gente experta en tergiversar cosas y voltean la torta y se meten por allá y crean un problema. De algo pequeñito crean un conflicto grande en la congregación. Ha pasado muchas veces, ha pasado. Entonces, una mala interpretación de no escuchar atentamente, ¿sabes? Que una de las cosas más delicadas que tenemos nosotros los humanos es que no sabemos escuchar, no sabemos entender. Entonces, queremos escuchar para responder, pero no para entender. Muchas veces queremos escuchar es para responder, pero no para entender. Y uno debe escuchar ¿para qué? Para primero entender, para primero comprender y después así hablar. Entonces, mejorar, tenemos que trabajar eso. Y un consejero cristiano, un terapeuta cristiano puede ayudar mucho a la persona en esta parte. Demasiado, para que socialmente pueda ser una persona productiva. Bien, siguiente lectura, siguiente parrafito, hermana Adriana. ¿Quién viene allí? El último, Alejandra, por favor. Dice intervención psicológica en niños y o adolescentes. Muy bien. ¿Sabían ustedes que el niño, de acuerdo a la normatividad, a la ley del menor, a la ley de infancia y adolescencia, y las normatividades hoy en día, un niño es de 0 años hasta los 12 y de 13 a 17 se llama adolescente? Entonces, la ley de infancia y adolescencia determina que un niño es de 0 a 12 años. Eso es un niño hablándolo legalmente y la psicología tiene que abordar ese espectro. Ya una personita de 12 a 17 es un adolescente. Entonces tiene diferentes componentes, diferentes motivaciones, diferentes opciones. Y uno como papá, a la muchacha que tiene ya 20 y pico años, 30, le dice niña, la niña de la casa, pero ya es un comportamiento familiar, ¿no? Ya algo interno, ya uno lo maneja así. El niño, el hombre de 40 años, dice el niño de la casa, el cuarentón, 50. Un bombril pegado allí que no quiere despegarse de la casa, y es el niño de la casa, ¿entiendes? No, ya eso es algo familiar, de contexto interno, pero legalmente, ante la ley y ante la norma y la psicología,
Un niño es de 0 a 12 y un adolescente es de 12 a 17 años. Eso, que aprendamos eso porque eso hay que revisarlo hoy en día en asuntos profesionales, en asuntos de orden educativo. Entonces, es importante que nosotros sepamos hacer intervenciones en niños. ¿Cómo se interviene un niño? Entonces, la psicología nos ayuda mucho en algunas habilidades como el dibujo, la gráfica, la teoría de Helmholtz, que son importantes porque son graficantes y círculos y gráficas y colores. Entonces, la psicología nos ayuda mucho que cuando un niño pinta una familia, cuando un niño pinta algo y no tiene una base, no tiene una raya, el psicólogo desarrolla una técnica de comprensión que el niño tiene una problemática de base, o sea, tiene un vacío, porque todo está en el aire. Entonces, mire que estas gráficas, por eso los psicólogos a los niños les meten gráficas para ocultar qué pasa en la psiquis de ese niño. ¿Qué pasa? Entonces, cuando dibuja la mamá a la derecha, el papá a la izquierda, dibuja al perrito, por eso el psicólogo desarrolla esa técnica de los dibujos. Y uno dice, ah, qué tontería un dibujo de eso lo hace cualquiera. Pero vaya, interprételo y verá cuál es la problemática de ese niño. Es interesante eso. Es interesante la técnica del dibujo y la gráfica. Y muchos psicólogos han descubierto muchas cosas en los niños por esa técnica. Es interesante. Entonces, si usted quiere trabajar niños, tiene que aprender eso. Tienes que aprender eso. Entonces, y en el adolescente igualmente, por eso no los mandan a hacer dibujos. Hasta uno ya viejo lo mandan a hacer dibujos. Así es, así es. Ah, bueno, hermano, y una pregunta que tengo ahí, pastor. Sí. Todos estos esquemas que hay, que son como más que todo de encuestas, de llenar ciertas preguntas, que después arrojan un resultado que pues ya las estuvimos usándolas en la clase pasada, pues al Los menos textos. Esos textos, exacto. Eso también lo vamos a utilizar. Yo les voy a dar unas técnicas para qué sirven. Vamos a dar unos formatos de texto para que ustedes lo manejen más o menos cómo se interpreta, cómo se puede interpretar. No vamos a volvernos tampoco psicólogos por una intención porque no da el tiempo para nada. Pero sí, para qué se utilizan esos formatos, ¿no? ¿Cuál es la intención? Súper bien. Ya cuando se estudia psicología ya se estudia eso más profundamente. Pero acá damos unas bases. Bien. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Ya terminemos con la última hojita. Ya con esta voy a terminar. Entonces, voy con la hojita que viene del material. Dice, para comprender mejor e identificar las dificultades, fortalezas y recursos disponibles, se definen unos pasos fundamentales en el proceso de aplicación de las técnicas y terapias de intervención. Miren los pasos importantes, fundamentales para que usted haga una intervención. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la otra clase. Vamos a desarrollar los pasos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace una intervención? ¿Cuáles son las bases, los principios para hacer una consejería efectiva, una terapia efectiva, una consejería adecuada, una intervención psicológica con unas bases mínimas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se aplica eso? Número 1, primer contacto y análisis de la situación. Primer contacto con la persona. La gentileza, la amabilidad, cómo recibimos la persona, cómo analiza el consejero la situación del entorno, cómo viene la persona, cómo se sienta, cómo mira, cómo refleja. El primer contacto es fundamental. El primer contacto es fundamental cuando uno va a hacer una consejería. ¿Cómo llega la persona? ¿Cuál es el ambiente que se muestra? ¿Cuál es la afabilidad que hay? Eso se llama primer contacto y análisis de la situación. Eso está desarrollado en la guía, se desarrolla eso. El otro tema, exposición de hipótesis. Una vez que comience la entrevista y usted tenga el formato de entrevistas y maneje un formatico, usted va haciéndose una idea de cuál puede ser, escuche, la hipótesis del problema. ¿Cuál puede ser el problema? Usted está haciéndose un análisis apenas, no está asegurando, no está planteando formalmente, está haciendo una hipótesis. Usted está en su mente percibiendo la situación y en ese momento preciso de la sesión, usted tiene que tener una idea al terminar. ¿Cuál puede ser el problema? Eso se llama hipótesis. ¿Cuál puede ser el problema? Puede ser que en la otra sesión la hipótesis cambia, puede cambiar.
Entonces, exposición de la hipótesis. En la guía se está cómo se hace la hipótesis, cómo se construye una hipótesis de un problema cuando uno aconseja a una persona. Fijación de objetivos y cronograma. Entonces usted en la siguiente sesión, una vez que escuchó a la persona, usted le hizo preguntas. Hay que saber preguntar, ¿verdad? Uno tiene que aprender a preguntar. No es preguntar por preguntar. El consejero debe aprender a preguntar. La importancia de la pregunta, del diálogo es importante en esto. ¿Cómo plantear una pregunta? Una pregunta mal puesta, mal diseñada, te hace perder la sesión. Te revienta la sesión. El consejero debe aprender a preguntar. Entonces es fundamental aprender eso. Entonces, a través de la primera sesión, ya usted fija unos objetivos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta persona? ¿Qué me propongo con ella? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Y qué cronograma? ¿Cuántas sesiones? ¿En qué horario? Ya es una consejería profesional, especializada. Ya usted tiene que aprender a hacer consejería. No un consejo allí que alguien le diga, hermano, ¿qué hago yo? O dígame usted. No, ya eso es informal. Ya eso se llama informalidad, que uno lo hace. Pero ya una cosa bien organizada, un problema serio, que usted tiene que estructurar un cronograma y unos objetivos con ese caso. Porque ya usted tiene que aplicar algo de la consejería que aprendió en el diplomado y en su experiencia cristiana. Cuarto, diseño de la intervención, plan individualizado. Un diseño de cómo usted va a intervenir sesión por sesión y qué le pone a hacer. Si usted le pone a hacer un text o un recuento de su familia y lo escribe, o le va a poner a hacer una gráfica con unos dibujitos si es un niño, ya usted va a implementar cuál es el plan que va a ejercer usted para ayudar a esta persona. ¿Cómo le va a ayudar? ¿Y qué teoría y qué esquema de una escuela psicológica usted va a emplear si quiere ampliar un poquito más del tema? Aplicación del tratamiento, y eso es más complicado. Ya nosotros como cristianos debemos cuidarnos mucho de qué tratamiento hay que aplicar a la persona, qué tipo de pautas de trabajo ella tiene que hacer, qué tipo de actividades ella debe desarrollar para un tratamiento para salir de ese problema que tiene. Ya eso es de más profundidad. Evaluación psicológica. Entonces hay que evaluar todo el proceso, cómo va el proceso, cómo van las sesiones, cómo va la persona, etcétera, etcétera. Y séptimo, seguimiento. Si la persona ha mejorado o no ha mejorado, si ha empeorado, entonces busque otra forma. Entonces ya se requiere aquí ya unos trabajos de, si usted quiere dedicarse a la consejería más formal, ¿de acuerdo? Ya aquellos que quieran dedicarse a la consejería encontrarán aquí importancia y luz y sentido a este módulo para ser verdaderos consejeros que se necesita. Y si usted en un colegio lo contrata como consejero, como orientador, mira, aquí tiene unas pautas importantes, ¿entiende? Y si usted quiere abrirse en su iglesia como consejero o consejera, aquel que quiere estudiar psicología cristiana, usted quiere abrir como un consultorio de consejería en su iglesia, esto le va a servir de mucho porque esta clase la damos en la universidad también, en lo que es la aplicación de estas terapias para la psicología. Ya requiere ya que usted tenga un manejo profesional de esas cosas y un seguimiento permanente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Son siete cosas que hay que estudiar en la aplicación de la intervención psicológica. 7 cosas. Manu, qué bueno si leyéramos esas 7 así ya como de corridito, así rapidito, así para tenerlas presentes, muy interesante. Bueno, en la guía la tienes, pero la voy a leer. No, primero, ay, qué buena. Bueno, la voy a leer de nuevo. Primer contacto y análisis de la situación. 2, exposición de hipótesis. 3, fijación de objetivos y cronograma. 4, diseño de la intervención con plan individualizado para el paciente. 5, aplicación del tratamiento a utilizar. 6, evaluación psicológica de cómo va el caso. 7, seguimiento permanente para ver la superación de la persona. Esos son los 7 pasos que hay que desarrollar como un consejero o un terapeuta cristiano. Hay que manejar como un formático de pronto mínimamente de Word, algún sistema donde se pueda ir almacenando toda esa información, ¿cierto? No, sí, el consejero profesional utiliza el Word, utiliza las herramientas de la tecnología o escribe en su agenda personal, en su agenda, porque en la medida que cuando uno va entrevistando a una persona y la consulta, uno va apuntando en un cuadernito, en un librito, en una agenda, lo que uno cree conveniente, uno va escuchando y va apuntando.
Esos apuntes son secretos, ¿no? Son secretos. Pero ¿qué tal usted en un computador, como hacen los médicos? Uno va a un médico del EPS y uno allí y el médico escribiendo en el computador y escuchándolo ahí. Entonces ahí hay unas cosas en el computador que más o menos tienen el que llenar. Y es una entrevista de 5 minutos, ¿no? O 5 minutos, a los 10 ya lo despachado, salga de aquí, fuera, se va. Entonces, el consejero no es así, el consejero es una persona que tiene un ambiente diferente. Ojo con eso, diferente. Bueno, entonces esto es interesante hasta esta fecha. Cabe destacar la posibilidad de que el problema o la dificultad trabajada con la persona llegue a resurgir a lo largo de las sesiones terapéuticas debido a la aparición de una nueva información o la consideración de nuevos obstáculos. Es por ello que la demanda inicial puede variar, lo que conduciría a la intervención hacia nuevos objetivos. Uno cuando está aconsejando a una persona en una consejería profesional, puede ser que en el tiempo de las sesiones la cosa cambie. Ya no es el problema por el cual vino, sino ya es otro. Uno replantea esa situación otra vez, retoma el tema, porque descubrió, halló otra situación delicada. Eso significa esto. Para llevar a cabo el proceso de modo más adecuado y eficiente, es necesario un conocimiento más extenso y exhausto, o sea, profundo, posible del campo de la psicología. Al mismo tiempo, las habilidades y capacidades personales de experto en su experiencia profesional van a contribuir a un mayor o menor logro. Entonces, ya ahí uno tiene que ser un excelente profesional. Lo que intentamos con esto es darle a usted unas herramientas básicas, unas herramientas fundamentales para que usted tenga la idea de qué es eso de la consejería y no es aconsejar por aconsejar o dar una idea así, no. Esto requiere algo muy sistemático y organizado. No todo el mundo es consejero entonces. No todo el mundo puede ser consejero. Por eso en Estados Unidos hay sanciones para los consejeros, para los psicólogos, y sanciones penales. Porque si la persona lo contrató para hacer una terapia, una intervención y le fue mal, el consejero, el psicólogo responde legalmente. Oye, eso ya es castigado. Eso ya es castigado fuertemente. Aquí no, todavía no. ¿Ah? Es que hay mucha gente que confunde el gustarle dar opiniones en todo a ser un consejero. Sí, señor. Perfecto. Hay gente que te quiere opinar en todo y de todo, pero son solo eso. Gente que opina, pero no son consejeros. No son consejeros. Estamos de acuerdo. 100%. Gracias, hermano Juan Carlos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Quise dar en esta noche una introducción, un abrebocas, un acercamiento a estas terapias de intervención psicológica que a algunos les va a interesar, a otros dirán, no, yo no me quiero meter en eso, listo, coja la información y téngala. Y téngala y ya, no pasó nada. A algunos les va a llamar mucho la atención este tema porque les interesa ese camino, les interesa la carrera, les interesa la profesión, les interesa ayudar a la humanidad, les interesa ayudar a las parejas, a las familias, a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los empleos, los deportistas. En la iglesia hay deportistas, hay hermanos que juegan fútbol ya. El hijo de la hermana Adriana es deportista, es arquero de fútbol, ¿cierto, Adriana? Un tremendo arquero. Bueno, exactamente. Entonces, un deportista, los deportistas sufren también problemas emocionales, la capacidad mental les requiere psicólogos, deportólogos, psicología del deporte, hoy en día se está dando mucho, y en muchas áreas, la psicología está en todas las áreas, psicología forense, cuando una niña es violada, no cualquier psicólogo atiende a una niña que va a la fiscalía o allá a la... No, es que un psicólogo forense que dictamina el problema de la persona. Es un caso delicado, una matanza. La persona vio que mataron a alguien, se requiere un psicólogo especial. Eso no es así de fácil. Entonces, la psicología es una herramienta de trabajo interesante en la sociedad. Y en la iglesia cristiana, en nosotros, sí ayuda. Claro, no podemos descartarla. Como yo antes decía, que la psicología es mala, pensamos, no, ya no. Ah, no, ya se descubrió que ayuda mucho a un buen trabajo en la parte espiritual cristiana en la iglesia, sobre todo aquellos que manejamos grupos humanos. No olviden que nosotros manejamos grupos. ¿Manejamos qué? Personas, no robots, no autómatas. Manejamos o dirigimos, para no decir la palabra manejar, sino dirigimos, conducimos seres humanos con diferentes problemáticas, circunstancias y situaciones. Son seres humanos complejos, difíciles. Por eso las herramientas son importantes.
¿Algún comentario para cerrar la sesión de esta noche? Ya son las 10:42. Ya Esperanza tiene sueño, ahí la veo con sueño Esperanza, se está durmiendo. Despierta, bueno, gloria a Dios. ¿Algún comentario respecto a la clase de hoy? ¿Qué les pareció? ¿No les medimos o no les medimos? No les medimos. ¿Le medimos el diente a esto? ¿Qué? ¿Les interesó o no les interesó el tema? Sí, mi hermano. Sí, es muy interesante. Sí, claro. Amén. Si empezamos si empezamos este diplomado, vale la pena terminarlo, está muy interesante. Y hay que terminarlo porque las herramientas que van a recibir son importantes para su crecimiento cristiano, hermano. Dígame. ¿Me escucho? No voy a poner doble para ver. Bueno. Entonces, con la ayuda del Señor Jesús, el otro viernes vamos a tocar, vamos a tocar el punto 2, el 1 y el 2, primer contacto y exposición de hipótesis. Vamos a tocar esos dos puntos. Si el Señor no ha venido y estamos aquí, vamos a tocar el 1 y el 2. Procuraremos tocar 2 puntos a la vez para ir trabajando el tema de esas técnicas y esos procesos de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, por profe, todo amén. Hermano Amén, John. hermano. Dios bendiga, muchas gracias, pastor. Amén, Dios les bendiga.